Y nosotros vamos a continuar con el siguiente ponente, que es Juan Velasco. Ahí lo tenemos. Muy buenos días, Juan. Bien, bueno, pues Juan Velasco nos va a hablar sobre, hablemos de performance. ¿Cómo venderías 50.000 entradas en 5 minutos sin que nada se rompa? Esto me encanta empezar con esta pregunta porque directamente esto es lo que pasa siempre en los festivales y mucha gente tiene, vamos, muchísimas dudas. ¿Vale? Así que, nada, Juan, os recordamos al resto de los que nos estáis viendo online que tenéis el audio y el vídeo desactivados. Tienes 35 minutitos y los últimos 5 minutos para las preguntas que nos podéis hacer llegar a través del botoncito de preguntas que tenéis en la plataforma. ¿Vale? Juan, ¿me oyes? Creo que tenemos... Y a Juan tampoco lo escuchamos. Pero tenemos un pequeño problema técnico. Hola, Juan, ¿nos escuchas? No, parece ser que no nos está escuchando. Bueno, mientras vamos a ver si conseguimos que tengamos a Juan con el audio y el vídeo y que todo funcione bien, yo os voy a hacer una pequeña introducción de Juan Velasco. Él es jefe de proyecto en ITI, más desarrollador que tester. Al menos por el momento, según nos contaba él, es un amante del DevOps, el cloud y la automatización. Por aquí tenemos una pequeña anécdota que quizás nos podría contar él, pero la puedo contar yo. Vale. Ya estoy dentro. Creo que tenemos a Juan ya. A ver, Juan, ¿habla? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya te tenemos aquí conectado. Perfecto, pues ya no quito más tiempo. Te voy a dar bienvenido, Juan, y nada, adelante. Muchas gracias, Tony. Bueno, encantado de estar aquí. En mi caso, por segundo año. La última vez fue en el 21. Mi mayor preocupación era el tema de tiempos, porque nos pasamos de tiempo bastante. Ahora empezamos con problema técnico, pero bueno, vamos a ello. A ver. Bueno, supongo que Tony me ha presentado, como no lo he podido oír. Pero bueno, gracias a Tony. Y nada, comento. La idea es hablar de performance, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está mi presentación. Jefe de proyecto en ITI, supongo que me habrá presentado Tony. Comento yo, como jefe de proyecto, pues al final toco muchos palos, normalmente desarrollo, performance, cloud, un poquito de todo, ¿ok? Y el performance es algo que sobre todo me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que compartir pantalla también. Bueno, al reiniciar se ha quitado. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, si además cumplimos con los tiempos, ya perfecto. Vale. Vale. Bueno, lo he dicho. Bueno, que el performance es un tema que siempre me ha gustado desde el primer día, ¿ok? O sea que en gran parte, pues, es afición. Entonces, la primera cuestión sería ¿por qué sobreventa de entradas? ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí una serie de noticias, ¿vale? Bruce Springsteen y colapsa la venta de entradas en sus conciertos en España, ¿ok? Artista y colapsa la web. Taylor Swift, colapsa, ¿vale? Art de Bogotá, y creo que aquí también colapsa, ¿vale? Esto es un poco más gracioso, ¿no? El Racing juega contra el Sporting y la afición del Sporting, en este caso, colapsó la web del Racing. Seguimos, los Rolling, por supuesto, Renfe, que no falte la mención a la web de Renfe. Esto no sé si era en el 22, no sé si tenía la versión nueva. Pero bueno, por supuesto, sacaron una oferta y colapsada. Los Vengadores, cuando fue la última de la saga, Endgame.
Melendi, yo estuve hace años en un concierto de Melendi, éramos 4 gatos, pero bueno, también colapsa web. Bueno, y este año, pues la novedad en este mundillo de la venta de entradas, pues no son otros que Oasis, ¿vale? Supongo que todo el mundo sabe que están de gira, que después de 15 años peleados los dos hermanos, pues vuelven de gira y, por supuesto, colapsa la web. Nada más abrirse. ¿Ok? Entonces, nada, al final la cuestión es que yo diría que es como la cima de performance, sería este tipo de casos, ¿vale? Entonces, pues vamos a imaginar, ¿no? Pues hay un fake grande que se nota que la noticia es falsa, no vaya a ser que alguien cara como loco se vaya corriendo a comprar su entrada, pero vamos a imaginarnos que estos dos hermanos pues vienen a Valencia y nada, somos una empresa y nos han encargado, una empresa nueva, y nos han encargado que demos soporte a esta venta. ¿Ok? Bueno, pues tenemos una serie de requisitos en los que el rendimiento es clave y tenemos, digamos, en este supuesto, pues tenemos un folio en blanco en el que vamos a ver qué soluciones podemos adoptar. Disculpa que vea un poquito. Ay. Vale, nada, vamos a vender 50.000 entradas probablemente en cuestión de minutos. Aquí hago un pequeño paréntesis. Normalmente, hoy en día suelen utilizar lo que llaman colas virtuales, que bueno, te ponen en espera, te dicen que hay no sé cuántas mil personas delante de ti. Y básicamente lo que estás esperando es que haya un servidor disponible para que puedas comprarte la entrada. No es que haya personas, no, hay personas delante, pero al final estás esperando para no sobrecargar el servidor. Esto, bueno, por no perder la magia de esta idea, pues vamos a omitirlo un poco, ¿vale? Y bueno, para los que trabajéis en otro tipo de proyectos, os podéis imaginar pues un Black Friday, que es eterno también es otra de las cimas de lo que es el performance, un sistema de votaciones que hoy en día es relativamente habitual, o cuando también se publican ayudas públicas, pues también las webs de los organismos públicos pues suelen colapsar. ¿Ok? Y nada, bueno, más requisitos. Pues, como decía antes, somos una empresa nueva, entonces vamos a tener una alta de usuarios que, bueno, por mucho que intentemos que los usuarios sean de alta antes, pues no va a ser así. Van a ir a comprar la entrada en el último momento, cuando se diga, y van a tener que hacer un alta de usuario. ¿Okay? Por supuesto, es algo que desde negocio siempre nos van a pedir, que los usuarios se den de alta para que luego pues, se conviertan en clientes. Las entradas van a ser numeradas. Esto puede complicarlo un poco técnicamente. Aquí entran en juego condiciones de carrera, que ahora comentaremos. Y bueno, no podemos haber puesto generado con IA, no sé si es el Liam Gallagher o bueno, uno de los hermanos. Bueno, vamos a facturar un montón de dinero y eso está en juego. En principio, pues no podemos fallar. ¿Ok? Entonces, dificultades con un proyecto de este tipo de venta de entradas. Primero vamos a tener muchas escrituras, ¿vale? Mucha gente dándose de alta, mucha gente comprando una entrada. Por otro lado, como hemos dicho, son entradas numeradas y no podemos vender la misma entrada, el mismo asiento a dos personas. Aquí entra en juego algo que suele ser un problema cuando hablamos de performance, que son las condiciones de carrera. Comento el concepto. Una condición de carrera es un código, normalmente, que sin carga va a funcionar perfectamente, pero cuando hay concurrencia va a fallar. Hacemos código como desarrolladores que consulta si el asiento está disponible y si está disponible lo vende. Pero si hay dos personas o dos peticiones al mismo tiempo que hacen eso, los dos dicen, está disponible y lo vendo. Lo hacen exactamente a la vez y acabamos de cometer un
un error o tenemos un fallo que puede ser, bueno, en este caso sería crítico. ¿Ok? Bueno, vamos a tener evidentemente mucha concurrencia. Hoy en día es habitual tener bots, tener arañas la gente se hace sus scripts. Yo creo que ya es bastante habitual. A ver si ya han salido las entradas, si ha salido el último modelo de iPhone, ya me lo puedo comprar o lo que sea. Es habitual. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tener mucho tráfico. Así que, bueno, vamos a... Por cierto, espero que no haya nadie muy fan de estos de Oasis, porque las fotos que he puesto creo que no salen bien en ninguna. Tampoco que haya mucho para elegir, pero bueno, lo digo así, espero no ofender a nadie. Bueno, lo primero que podemos pensar es en el enfoque de esto. El hombre Donald Knuth, decía, es una frase conocida, de la optimización prematura es la raíz de todos los males. Esto lo que viene a decir es que se suelen tomar decisiones en el diseño de software pensando en el performance cuando realmente no hay esa necesidad o hacemos algo excesivamente complejo. Yo creo bastante habitual de ver. Por otro lado, claro, ahí puedes decir, vale, pues no tengo en cuenta el performance, hago las cosas, intento hacerlas bien, pero ¿qué nos vamos a encontrar después? Y por otro lado, pues, bueno, solemos hablar de shift left. Y, desde luego, en el performance testing es importante porque, bueno, diría que si el problema habitual en el testing es que se deja para el final, es cuando hay performance testing se deja para después del testing funcional. Entonces, si se hace un software, se prueba y cuando está probado, se prueba a nivel de performance. Igual implica hacer cambios importantes, volver a implementar, volver a probar funcionalmente. Y, bueno, diría que puede ser un problema. En general, aquí diría, como conclusión de esto, yo siempre haría un código y mantenible, sobre todo un código, vamos a decir, limpio, un código del que podamos sentirnos orgullosos. Pero sí que a nivel de arquitectura hay que ver si hay que tomar soluciones, hay que implementar soluciones que luego no nos comprometan. Por ejemplo, pues ir directamente a monolito, pues igual luego tenemos problemas de performance. ¿Ok? Y, por supuesto, el testing de performance y sobre todo que el equipo sea consciente del performance que tiene, lo que va desarrollando, pues es imprescindible. Vale, un segundito que beba agua. Bueno, seguimos con las fotos de estos dos hermanos. Por cierto, noticia de ayer, ese peinado vuelve a estar de moda. Lo vi ayer en el periódico. Así que si queréis estar a la moda, pues ya sabéis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver una serie de decisiones que tomaríamos en un proyecto de este tipo. Primero puede ser la tecnología. Aquí diría, yo creo que más o menos se sabe qué tecnologías rinden mejor, qué tecnologías rinden peor. En general aconsejaría no cambiar de lo que ya conocemos. ¿De acuerdo? Más que nada porque es más probable que tengamos problemas por intentar usar Go o Rust, que rinden muy bien, o encontrar la gente que trabaje con esas tecnologías. Entonces, bueno, si ya la tenemos, fantástico, pero si no, yo creo que todo se arregla con hierro, se arregla si algo está bien hecho, tiene una buena arquitectura, pues se meten un par de cores más, un poco más de memoria y funciona igual con otra tecnología. En principio, esa sería la idea. Pero bueno, hace un par de semanas, viendo esto, se me ocurrió, pues hay mucho benchmark por internet comparando tecnologías, pues yo hice el mío propio y digo, bueno, pues lo voy a poner. ¿Ok? Entonces, viene a ser algo parecido a lo que necesitaríamos aquí. Un endpoint que haga muchas escrituras, ¿de acuerdo? Escrituras a base de datos. Lo lancé con Kubernetes y le puse 0,2 cores, 200 milicores,
con idea de que el cuello de botella era la propia API, ¿vale? Nuestra aplicación para descartar red, la base de datos, etcétera. Y bueno, estos son los resultados. Curiosamente, el que tiene en su nombre la palabra fast es el más lento, ¿vale? Pero bueno, temas de marketing. Bueno, eso, el más eficiente. Estos son peticiones por segundo que soportaron, ¿de acuerdo? La CPU se puso al 100% y bueno, estas son las conclusiones. Yo soy PHPero casi de nacimiento y bueno, al final PHP es una tecnología relativamente lenta comparada con otras, pero bueno, yo creo que normalmente si empezara un proyecto nuevo, pues si sobre todo es algo crítico, pues me iría a lo que conozco, un par más de servidores y ya está. O bueno, comparando con Go, pues igual 6 veces más servidores, pero bueno. Ya digo, yo no cambiaría de tecnología. También estuve viendo la memoria, ¿vale? Parte de esta prueba y, bueno, lo dejaba con la memoria en lo que es eficiencia de CPU muy bien. Con la memoria, pues, es un problema conocido. Y el gran ganador en este caso es Go, ¿vale? Imagino que RAD será similar, pero ya digo, yo no cambiaría de tecnología. Más decisiones que habría que tomar. A ver si en alguna me mojo, en la siguiente ya me mojo un poco más. ¿Escalado vertical o escalado horizontal? Realmente serían ambos, ¿vale? Escalado vertical son servidores más grandes, por entendernos, y escalado horizontal hablamos de varios servidores con la misma aplicación. Varios servidores con la misma aplicación, normalmente detrás de un balanceador. Aquí lo que vamos a hacer es, primero, ver que tendríamos que hacer ya las primeras pruebas de performance para tomar esta decisión, ¿vale? Porque tendremos que ver nuestra aplicación con qué tamaño de servidor va mejor. Igual estamos con 8 cores y le metemos 16 cores, pero hay un cuello de botella de red, hay un cuello de botella en el ancho de banda de memoria y entonces, pues por poner el doble de cores no tenemos el doble de rendimiento. Entonces, encontramos el tamaño de máquina ideal y con eso ya sí que recurriríamos al escalado horizontal, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta sería si nos vamos a la nube. Ahora hay un poco la tendencia, bueno, sale noticia, yo tampoco me lo creo mucho, pero suele hablar de que hay gente que está volviendo de la nube, está volviendo al bare metal. Bueno, en este caso, sin duda, iríamos a la nube, porque vamos a tener nuestros servidores unas horas a tope, igual necesitamos 50 servidores y luego pues con uno nos vale, ¿no? Entonces, eso es algo que nos aporta la nube. No vamos a comprar 50 servidores o a pagar un mes y solo vamos a estar unas horas, unos minutos de pico, ¿de acuerdo? Así que la nube sí. Microservicios. Pues también. En este caso, yo veo esto que hemos hablado, yo vería dos, luego por supuesto hay más, ¿no? Pero está claro que necesitamos alta de usuario y venta de entradas. Entonces, ahí está claramente diferenciado, dos servicios, entonces, pues, recurrir a microservicios para poderlo escalar sería lo lógico. Más cosas. ¿Contenedores o máquinas virtuales? Aquí igual polemizamos un poco más. Yo diría máquinas virtuales. Te explico por qué. Aunque hoy en día Docker, Kubernetes para mí ya es el estándar. O sea, yo, si empezara un proyecto lo haría con contenedores. Pueden tener problemas de performance asociados, ¿de acuerdo? Entonces, pueden tenerlo. No digo que los tengan, pero puede ser. Y al final en la nube siempre tiramos de máquinas virtuales y tener una máquina virtual ejecutando un contenedor pues es una capa adicional. Por lo tanto, buscaría herramientas como Packer, Ansible, Terraform que nos permitan trabajar con máquinas virtuales generando imágenes y teniendo esa agilidad que nos dan los contenedores, pero con máquinas virtuales. Ya digo, por un tema de performance. Aquí lo que nos interesa es el performance puro. Pues si tenemos una pérdida de rendimiento de un 5% con contenedores, pues bueno, pues es un 5%. En principio podemos hacer lo mismo con máquinas virtuales.
En resumen, vamos a usar nuestro lenguaje o framework preferido. Haremos escalada horizontal, va a ser imprescindible. Iremos a la nube, usaremos servicios o microservicios y, en principio, yo diría máquinas virtuales. Aquí digo, bueno, con contenedores también funcionaría, pero yo apostaría por eso. Más cosas. En frontend. Lo ideal sería, o sea, el objetivo sería, sobre todo, quitarle carga al servidor. Entonces, todos los frameworks de frontend, aunque ahora permiten el renderizado del lado del servidor, todo lo que podamos llevar al propio navegador del usuario, pues va a venir muy bien para el performance. Por lo tanto, este tipo de tecnologías sería la mejor opción. Y todo lo que sean ficheros estáticos, los propios JS de nuestro frontend, CSS, etcétera, imágenes, pues todo lo que nos podamos llevar a CDN, sacarlo de nuestros servidores, pues también nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Más cosas. JWT. Ahora ya se ha normalizado bastante JWT, pero hace años había, bueno, algo sigue habiendo, o sea, el principal problema de performance eran las sesiones de usuario. Cuando hemos iniciado sesión en una web, esa sesión está almacenada en el backend, ¿de acuerdo? Nosotros guardamos una cookie y cada vez, en cada petición, adjuntamos esa cookie y el backend dice, vale, voy a mi base de datos o al sistema que tenga de sesiones y voy a ver esta cookie, a quién corresponde, qué tiene, qué privilegios tiene, quién es. Con JWT le damos la vuelta a eso. JWT es un token firmado en el que el famoso bidder token, que bidder es algo así como al portador. Y bueno, es como si firmamos un cheque al portador y se lo damos a alguien, ¿no? Entonces, lo que ahí pone, podemos fiar porque podemos comprobar la firma. Eso es lo que nos da JWT. Por lo tanto, esto puede mejorar mucho el performance de un servidor. Simplemente usar JWT frente a sesiones, ¿de acuerdo? Imaginaos 50.000 sesiones almacenadas en base de datos que en cada petición tenemos que estar leyendo y escribiendo en esa sesión, ¿vale? En esas sesiones. Balanceo de carga. Bueno, como hemos dicho, vamos a usar balanceo, lo que es la escalada horizontal. Entonces, será necesario balancear y, bueno, lo habitual sería este esquema, ¿vale? Tenemos varios servidores detrás de un balanceador. Soluciones para esto, diría si estamos en cloud, hay muchas, ¿vale? Diría de usar alguna que nos proporcione el cloud en que estemos, básicamente porque nos van a dar alta disponibilidad y montarlo eso mismo nosotros con algunas soluciones software, pues bueno, más sencillo si tiramos de cloud para esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, estábamos dándole la vuelta a las cosas, estamos viendo que podíamos llevar cosas al front, entonces también podemos balancear del lado del cliente. Pongo ahí una resolución de DNS con, bueno, comando dig de Linux y ahí vemos cuando ponemos amazon.com, bueno, entiendo que todo el mundo sabe lo que es DNS, pero al final de un nombre de dominio nos proporciona una IP. Pues hoy en día podemos tener esta solución en que nos va a dar 3 IPs, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos aporta esto, que se llama DNS Round Robin, lo que nos aporta esto no es otra cosa que yo voy a estar entrando por una IP y mi vecino por otra. Y estamos haciendo, es una forma de balanceo. Estas IPs van variando su orden. Cuando el DNS nos lo da, disculpad un segundito. Y entonces, pues cada uno entrará por una IP. Balanceo de la del cliente. Normalmente, de estas dos formas de hacerlo, lo que haremos será una combinación de ambas, porque un balanceador puede ser inteligente, puede llevar el tráfico al servidor que está más descargado en ese momento y eso con el balanceo de DNS no tenemos ese control. Entonces, lo habitual es esto que se ve aquí. En resumen, bueno, pues está ahí al usuario es nuestro Wonderwall, ¿no? Nos apoyamos en él y llevamos todo lo que podemos al lado del cliente.
frontend, JWT para las sesiones y el balance de carga. ¿Ok? Base de datos. Esto es el punto más crítico para una venta de entradas. Debe de ser el punto más crítico. Si no es el punto más crítico la base de datos, es que lo otro lo hemos hecho mal, ¿vale? O sea, lo lógico en performance, esto cumple en general en pruebas de performance, que la base de datos sea nuestro cuello de botella principal es bueno, es lo que tiene que ser, ¿vale? Y aquí además vamos a tener muchas escrituras, porque las soluciones en base de datos en SQL en general, hay soluciones de réplicas de lectura, hay soluciones de este estilo, pero para escritura no hay solución buena. Y recordemos que necesitamos consistencia. No podemos vender el mismo asiento a dos personas, entonces no podemos replicar los datos y que en un momento dado, pues en una base de datos distribuida no esté exactamente igual, porque tendríamos ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, para base de datos se suele tener en cuenta el teorema CAP, que nos dice que entre diferentes bases de datos pues pueden tener consistencia, pueden tener disponibilidad y pueden tener tolerancia a partición, y normalmente vas a tener que elegir dos. Esto es un poco de aquella manera porque luego una misma base de datos le puedes, en DynamoDB, por ejemplo, le puedes configurar la consistencia, tiene distintos modos de consistencia, bueno, hay un poco de todo, pero en principio tenemos esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, como necesitamos consistencia sí o sí, y las SQL, ya os digo yo, que para este caso de venta de entradas no nos van a servir, o sea, no hay forma de tener una tabla en la que puedas escribir a ese ritmo y al mismo tiempo que se está leyendo y que funcione. Diría que no hay ninguna. Entonces, bueno, la elección que yo propondría sería Redis, ¿ok? Bueno, lo que yo propondría, que se está usando por ahí en este tipo de proyectos. Es una base de datos basada en memoria. Aquí la primera pregunta suele ser si está basada en memoria, ¿qué pasa si se reinicia? Bueno, tiene mecanismos de escritura en disco cada X tiempo, va escribiendo algo así como un log binario que todos los cambios lo va escribiendo también a disco y a la vez mantiene el rendimiento. Y bueno, la fiabilidad podemos decir que es similar a un Postgre en cuanto a nuestros datos, ¿de acuerdo? Suele ser para caché, es más conocido para caché, pero el rendimiento en escrituras es muy alto. Ese benchmark que podemos ver ahí está hecho en mi portátil. No, en mi portátil... No, esto lo hice en una máquina de AWS, pero bueno, una de las más pequeñas. Y bueno, una máquina de 10 euros al mes, para que nos entendamos. Y bueno, podemos tener 50.000 escrituras y casi 60.000 lecturas por segundo. Y además es un rendimiento constante. Da igual que tengamos 100.000 elementos vamos a decir, en la tabla, para que nos entendamos todos, que el rendimiento es exactamente el mismo. Y también cuenta con mecanismos para evitar las condiciones de carrera. Esto no es que lo tenga solo Redis, lo tiene muchas bases de datos, pero nos permite hacer una escritura que a la vez podemos decir, quiero este asiento, y nos dice si lo hemos conseguido o no en la respuesta. O sea, cuando escribimos nos dice, vale, sí, te lo has llevado tú, no se lo ha llevado el de al lado. Y entonces con eso podemos evitar lo que comentábamos antes. Bueno, y Redis hace poco abandonó lo que es el software libre y cambió también del logo. Lo de que abandonen el software libre es malo, pero lo del logo yo creo que es peor. O sea, han pasado de ese a esto a mí no me gusta nada. Y nada, la gente diría que se está pasando a Valky. Esto es un poco como MariaDB para MySQL, podríamos decir. En principio nos aporta lo mismo y es software libre, Valky. Más temas. Caché. La caché, para una venta de entradas no es tan relevante como para otros proyectos, pero bueno, he querido poner también esta parte. Creo que es importante en el performance y, sobre todo, la gente le tiene mucho miedo a la caché, a ver si no vamos a mostrar lo que toca. Entonces, pero lo que nos puede aportar la caché en cuanto a performance es una barbaridad. Entonces, pues bueno.
Bueno, aún así en este proyecto lo que es datos básicos, o sea, cuando entramos, esta venta de entradas, la fecha, la foto, los horarios, todo eso son datos perfectamente cacheables. Ok, en general hay dos tipos de caché que hoy en día se utilizan. Caché de datos y caché HTTP. Entonces, la caché de datos, bueno, pues datos, bueno, comentar que las consultas de base de datos hoy en día ya poco se utiliza, la base de datos ya apenas lo tiene. Caché de datos. He puesto un ejemplo del Laravel porque prácticamente es lenguaje natural, ¿de acuerdo? Ahí vemos, bueno, tenemos que recuperar un dato de usuarios. 5 minutos, gracias. Tenemos que recuperar un dato de usuarios y, bueno, lo podemos recordar durante unos segundos, ¿vale? Es que es tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, esta función, que sería esta línea, no se va a ejecutar si sigue en caché. Y si no, pues sí que se ejecutará. Ahí podemos meter llamadas APIs externas, cálculos, lo que sea. Pues realmente es sencillo. Y bueno, hay mecanismos para invalidar caché, como sale ahí abajo, incluso por categoría, bueno, puede ser bastante complejo. Y luego está la caché HTTP, ¿de acuerdo? Bueno, ahí pongo, la petición más rápida es la que no se realiza, y es que es así. Es decir, si nos evitamos hacer peticiones al servidor, pues vamos a ganar muchísimo en rendimiento. Yo pongo a los dos hermanos ahí tan acaramelados porque, bueno, tuvieron 15 años sin pedirse perdón, esa es la petición que no realizaron, poco cogido con pinza, ya lo sé. Bueno, caché HTTP. Si queréis, esto es un poquito complejo, ya me dicen que me quedan 5 minutos, así que, pero bueno, vamos más o menos bien. Si queréis sacar captura de esto, porque me parece más interesante la captura que a ver cómo consigo yo explicarlo en este tiempo. Pero bueno, en la caché HTTP es un estándar, ¿vale? O sea, lo van a entender los navegadores, lo van a entender nuestro framework que utilizamos, todos están preparados. Y normalmente vamos a tener un proxy caché por delante de nuestro servidor, que es el que va a servir de caché con muchísimo menos coste que si usamos, que si la petición llega al servidor. Y en general hay dos estrategias, la de validación y la de expiración. La de expiración es por tiempo, es un poco más sencilla, pero puede llegar incluso al propio navegador del usuario. Tengo un contenido, ya sea un JSON, ya sea una imagen, ya sea una web completa. Y bueno, tiene una fecha de caducidad. Entonces, ¿ha caducado? ¿No ha caducado? Pues no hago peticiones. O sea, es que, vamos, la mejora de performance es evidente. Si ha caducado, hago la petición. Vale, ¿hago la petición a quién? En vez del servidor directamente, pues podemos poner un proxy caché. Varnish es el más conocido, puede ser Apache, puede ser Nginx, puede ser HProxy, hay muchos. Bueno, va a hacer lo mismo. Está ahí en medio y dice, el que yo tengo, ¿ha caducado? No, pues lo devuelvo al cliente. ¿Sí que ha caducado? Pues toca hacer la petición al servidor. Pero tiene los mecanismos de que hacemos una petición, aunque estemos recibiendo 300 peticiones por segundo de los clientes, vamos a hacer una petición. Y por otro lado, tenemos la estrategia de validación. Esto es un poquito más complicado. La estrategia de validación es, utilizamos la etiqueta etag. Normalmente se hace un MD5, un hash del contenido, pero bueno, es un texto libre. Puede ser un código numérico. Y con la validación vamos a, aquí el navegador le va a preguntar al proxy caché, oye, yo tengo esta versión, ¿es la misma que tienes tú? Sí, dice, vale, pues devuelvo un 304 no modificado, es decir, no te devuelvo nada, pero lo que tienes sigue valiendo. Y si no, pues te devuelvo el contenido. Y bueno, lo mismo contra el servidor web. Y el servidor web puede comunicarse de forma bidireccional con este proxy caché e invalidar el contenido que saben. Entonces, bueno, si tenemos un CRUD, pues vamos a poner que cuando haya una modificación haya también una llamada al proxy caché de esto, bórratelo, que ya lo que tú tienes ya no vale. Entonces, bueno, con todos estos mecanismos podemos evitarnos muchísimas peticiones. Me están cortando ya, ¿no? Y bueno, voy muy rápido ya. Las estampidas de caché.
una estampida de caché no es otra cosa que un fenómeno que nos puede ocurrir. Tenemos mucho contenido cacheado, tenemos mucho tráfico en la web y ese caché caduca todo de golpe porque no lo hemos previsto. Bueno, tenemos que conocer que esto existe y tener el mecanismo que todos los proxy caché, bueno, siempre existe algún mecanismo, pero tenemos que tenerlo en cuenta, que no se caduque la caché y todas las peticiones vayan de golpe al servidor porque lo vamos a tomar. Vale, bueno, el resumen me lo salto, que ya me está metiendo prisa, yo creo que está claro. Y algo de pruebas que quería comentar también, de pruebas de performance. Cuanto antes mejor, lo integramos en nuestra integración continua, sobre todo para que seamos conscientes durante todo el ciclo de desarrollo del performance. Y bueno, herramientas hay muchas. Consejo, conocerlas todas. Yo intento conocerlas todas. Porque al final dan resultados diferentes, dan otro enfoque, dan otra forma de trabajar y son muy fáciles de aprender. Es algo, o sea, estas herramientas a los 10 minutos de instalártela ya estás lanzando pruebas. Entonces, pues es importante. Aplicamos Pareto, nos vamos a los endpoints más lentos y trabajamos sobre ellos. Esto es evidente. Siempre es así, siempre son unos pocos endpoints en los que se van todos los tiempos. Bien porque son lentos, bien porque se usan mucho. Entonces, esa combinación la tenemos en cuenta. Pues Juan, dime. Me sabe mal, pero es que nos quedamos sin tiempo. Venga, dale, venga. 30 segundos. Nada, esas dos herramientas serían las que yo recomendaría. K6, ¿vale? Aunque hay muchas. Normalmente usamos K6 porque nos permite hacer de todo, ¿vale? También AutoCannon en otras ocasiones. Y comentar, la monitorización es imprescindible para esto. O sea, hacemos pruebas de rendimiento y de carga para detectar cuellos de botella, no para decirle a alguien, oye, con 100 usuarios va, porque eso es muy difícil de saber. Pero la idea siempre es iterar, mejorar y darle vueltas, ¿vale? Como hay que pensar, darle vueltas y probar y así mejoraremos. Y he llegado al final. Muchas gracias. Vale, genial. Pues muchísimas gracias a ti. A ver, tenemos poquito para preguntas, pero con esto último que has dicho de monitorizar, ¿qué herramientas nos dirías que es así de tus favoritas? Vale. Bueno, suelo usar Prometheus, Grafana, Stack, lo que sería el Grafana Stack. Para mí sería el estándar, pero bueno, hay distintas combinaciones, Telegraph, Telegraph con Influx. Sí que es interesante, al final con Grafana podemos tener los datos de la carga que estamos lanzando y en diferentes bases de datos de telemetría, la carga que estamos lanzando y la carga que está suponiendo sobre el servidor, datos de telemetría del servidor, y los podemos combinar en un solo panel. Eso para mí sería lo ideal y eso con Grafana, Prometheus, Influx y K6 se puede conseguir. Genial. Vale, y una pregunta que tenemos por aquí, por el chat, es las colas virtuales. En todo este proceso, en todo aquí, ¿dónde están esas colas virtuales? Porque bueno, es lo que se lleva más para evitar el colapso, ¿no? Sí, realmente lo que decía con las colas virtuales es que lo íbamos a omitir un poco porque es hacer trampa. Entonces, como queríamos hablar de performance, claro, las colas virtuales te enseñan un JavaScript que si le das a F5 ya te dice que te vas al final de la cola, por lo tanto no supones carga en el servidor o apenas carga, ¿no? Y cuando es tu turno entras. Sí, claro, esa solución es una solución muy inteligente y que es lo que están usando las empresas. Pero bueno, como queríamos ver soluciones técnicas, pues me lo salta un poquito, pero sí, es lo habitual. Vale, es que de normal llama mucho la atención porque últimamente siempre hacen lo mismo. Te ponen en Sí. cola 3 horas antes. Claro. No, es fantástico. En vez de poner... ¿Crees que es una manera... Correcto, es una manera de abaratar costes, ¿no? Porque, correcto, ¿no? Muy bien, pues creo que mucha gente tenía esa duda. Vale, y una última, que ya se nos va de tiempo. ¿Realmente hay diferencia de rendimiento entre usar Docker y usar máquinas virtuales? Normalmente no. A ver, sobre una máquina física usar Docker o sobre una máquina física usar máquinas virtuales, es mejor Docker. El problema es que estamos en la nube, por lo tanto ya estamos con una máquina virtual. Entonces, a esa máquina virtual le ponemos Docker. Es otra capa. ¿Va a haber problemas de rendimiento?
algo tiene que haber, pero muy poco. Pero vamos a tenernos que ir a Kubernetes porque necesitamos autoescalado, necesitamos... Y con Kubernetes, yo hace poco monté un clúster, bueno, tengo un clúster de Kubernetes que para mi uso personal, como quien tiene una mascota, y está parado y ya gasta un 8% de CPU de todos los procesos que tiene. Entonces, bueno, es muy cómodo, se pueden hacer virguerías, pero no es lo más eficiente. Lo más eficiente es las máquinas. Pues nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Juan, por tu seminario. Gracias a ti. Gracias a todos. Y nada, el resto, pues os esperamos aquí a las 11:20. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y a las 11:20 volvemos aquí en el VLC Testing 2024. Muchas gracias.